o es que Santiago, ese 8 punto porcentual que hace falta, lo quieren lograr no solamente con Luisa, sino con el proyecto político, porque como lo dices, está muy atravesado la RC por el tema de que no les fallen, ¿no? Está muy atravesado por el tema de no volverles a entregar un Lenín Moreno, por ejemplo, ¿no? Que esa es una de las cosas que también se ha mencionado, ¿no? Entonces priorizan el tema de la lealtad. Ahora, ese 8% podría ser de personas que no siendo de la RC digan, yo voy a darle el voto a estos manes porque sinceramente no me quiero volver a equivocar con otro Lazo. ¿Se puede alcanzar ese 8%, Santiago? Con esa gente. Sí, si la candidata logra establecer esa conexión con esa porción del electorado que me parece que todavía les falta, porque yo parto de algunos estudios preelectorales que se han publicado, entre ellos, Comunicaliza, dirigida por Álvaro Merchante, es una encuesta digital, pero hecha con unos parámetros técnicos que me parece que son los adecuados y por lo tanto, a pesar de que nosotros en Clima Social privilegiamos la encuesta directamente en hogar, directamente con las personas, la empresa Comunicaliza hace encuestas digitales, pero con una base técnica. Y en ese sentido, tomando esos datos, lo que vemos es que el punto de partida de la candidatura de Luisa González es exactamente el mismo en el que se quedaron en las elecciones de la primera vuelta del año 2021. Ok. Aproximadamente un 31, 33, más o menos, convirtiendo a voto válido. Eso es lo que cuentan en la actualidad. Todavía falta llegar al día de las elecciones y tenemos que ver cómo se va comportando esta tendencia del electorado y el cambio también de decisión, ¿no es cierto? A medida que se va acercando el día de las elecciones, hay cada vez menos personas indecisas. En este momento aparecerían aproximadamente 2 de cada 10 que no escogen a ningún candidato. Esos 2 de cada 10 van a irse por algún lado, o ese Ok. 20%, ¿no es cierto? Y estos indecisos van a ser determinantes cómo se comporten en la tendencia en estas semanas y los últimos días de la campaña. Y ahora el reto sería entender cómo piensa el indeciso, Santiago, para poder ganar las elecciones. O sea, el reto está en, ok, siguiendo con el tema del RC, pero igual podemos abordar a otros grupos. Ok, tenemos al Así voto es. duro que está pues totalmente convencido, pero ¿cómo piensa el indeciso? Esa es la incógnita. ¿Cómo, qué necesitan escuchar? ¿De qué manera se puede mover esta decisión de estas personas que todavía están titubeantes o indiferentes? Pero también al mismo tiempo yo diría que mínima inteligencia política se requiere para ir pensando en una posible segunda vuelta. Ok, ok, Si yo fuera candidato, ok. estuviera pensando y si tengo una posibilidad de pasar a la segunda vuelta, yo diría, ¿quiénes no van a pasar a la segunda? ¿Quiénes podrían no pasar a la segunda vuelta? Y deberían estar como pensando también en ese elector. Y quisiera hacer referencia a dos tipos de electores muy importantes. Perfecto. El primero es quienes actual o quienes votaron y probablemente tienen en este momento la intención de voto por Yacu Pérez. ¿Quiénes son estas personas? Yo veo que principalmente la votación de Yacu Pérez tiene una raigambre popular profunda, ¿no? Por ejemplo, tuvo una votación importantísima en las provincias amazónicas y en las provincias de la Sierra Centro, Cotopaxi, Chimborazo, pero también en Azuay y en Cañar. En Loja también tuvo una muy buena votación. Un poco preguntarse, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? Yo pienso que en las provincias existe mucho sentimiento de desamparo, de abandono, de un gran reclamo hacia el hiperbicentralismo que tiene este país, ¿no es cierto? Todo es a Quito, todo es a Guayaquil Ujú. y el resto de provincias, ¿qué? Un poco creo que ese reclamo de las provincias está ahí latente, sobre todo de las provincias que son más pobres o más abandonadas, en el caso de las provincias amazónicas. Ese es un caso de la votación de Yacu Pérez. Segundo, la extraordinaria votación que obtuvo entre los jóvenes Javier Herbas en el año 2021 también nos dice algo, ¿no? Yo hice mucha investigación en esa época y veíamos en nuestra investigación cómo crecía este ánimo de este run run, este boca a boca, que los chicos les convencían a los papás
que llevaban la figura de Javier Herbas al desayuno de la casa y Claro. decían, este es mi candidato porque me escucha, porque sabe lo que necesito, porque Javier Herbas hacía muchos Facebook Lives con Ujú. jóvenes y a través de los jóvenes, Javier Herbas entró a los hogares. Claro. Entonces, que pueda repetir ese entusiasmo nuevamente entre los jóvenes, Javier Herbas, no lo sé. Tal vez creo que ya podría haberse gastado en la moneda, pero también yo diría, no, o sea, esa votación que cada vez se va constituyendo más como un sujeto político, llamemos los jóvenes, Ajá. el voto de la juventud. En ocasiones puede aparecer disperso, se va por un lado, por el otro lado, no tiene una configuración, pero es posible que ahora se vaya a concentrar en un sujeto político. ¿Y por qué pienso yo que eso puede ocurrir? Porque tenemos además la consulta del Yasuní, que es un tema que moviliza mucho, sobre todo a A jóvenes. jóvenes. Y esos jóvenes se van probablemente a movilizar por el Yasuní y van a encontrar algún candidato que se sientan, al que lo sientan afín a sus causas. Y el único Y que ha creo hablado que ese es sobre otro eso, de los ejes de esta campaña.